buenos días. Esta es la última clase de la asignatura Psicología del Desarrollo 1. Para cerrar con esta materia estaremos viendo el tema de desarrollo cognitivo en la edad escolar. Estaremos analizando un poco acerca de la etapa de las operaciones concretas. Esta es la tercera en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Dura alrededor de 7 a 11 años de edad y se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional. Piaget consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo. Dentro de este rango de edad, el niño o la niña están ahora lo suficientemente maduros como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones. Esto quiere decir que están listos para utilizar las reglas de lógica. Sin embargo, solo pueden aplicar la lógica a los objetos físicos. Por lo tanto, piensan de una manera concreta, operacional. Los niños adquieren las habilidades de conservación, ya sea por número, área o volumen, inclusive la orientación y la reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños puedan resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de una forma abstracta o hipotética aún. Dentro de algunas operaciones concretas podemos encontrar, primeramente, la seriación, que es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias nos permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. Por ejemplo, si nosotros implementamos algunas actividades apropiadas, el niño puede lograr una adecuada noción de la relación de orden y el uso apropiado de términos tales como alto, bajo, largo, corto, los cuales pueden utilizar para ordenar sistemáticamente, por ejemplo, sus juguetes, los lápices, colores, etc. Otra de las operaciones concretas es la clasificación, la cual nos dice que es una serie de relaciones mentales a través de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, también se pueden separar por diferencias. Aquí, por ejemplo, podemos retomarlo como cuando le pides a un niño que haga una separación de colores, ya no tomando en cuenta el tamaño de ellos, sino el tono o el color en sí. Por ejemplo, tú puedes pedirle que los bloques con los que usualmente juegan los pueda separar entre tonos de azules, rojos, verdes, y el niño o la niña pueden empezar a hacer esto utilizando esta operación. Otra de las operaciones concretas es la reversibilidad, la cual nos dice que es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas. Aquí, por ejemplo, el niño es capaz de invertir una operación para regresar al punto de partida, siempre y cuando sea un objeto tangible que puedan ser manipulados. Por ejemplo, si toman dos vasos con agua y los vierten en una jarra, pueden deducir que la cantidad en la jarra ha aumentado, sin embargo el líquido principalmente es el mismo. De igual manera, ellos pueden revertir el proceso, que sería colocar nuevamente el agua en los dos vasos, de la jarra a los dos vasos, y esta no sufriría ninguna transformación, se seguiría conservando la misma cantidad. Esto tiene que ver también un poco con la siguiente operación concreta, que es la conservación, la cual nos dice que nos permite mantener la permanencia en cantidad o medida de sustancias u objetos, aunque se cambien de posición y su forma pueda llegar a variar. Es similar al ejemplo que les acabo de dar. La diferencia es que en la conservación la cantidad de materia no cambia y la reversibilidad es un proceso que podemos hacer y al mismo tiempo podemos revertir, o sea, regresar a una posición de origen o a una imagen inicial. Asimismo está el descentramiento, el cual se refiere a la capacidad de considerar varios aspectos de una situación. En este punto podemos decir que hace referencia a
a pensar o enfocarse desde lugares y espacios que no son los habituales, desidentificándose de las emociones. Este tipo de operaciones nos permite vislumbrar una resolución a un problema de una manera poco habitual o poco ortodoxa, viendo la perspectiva de una manera totalmente diferente a lo que usualmente se realiza para llegar a un objetivo. Y finalmente, la última operación concreta es la transitividad, la cual nos dice que consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos elementos. Por ejemplo, se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Si suponemos que María estudia más que Carmen y Carmen estudia más que Pilar, si María estudia más que Carmen y Carmen estudia más que María, entonces podemos deducir que María estudia más que Pilar. El desarrollo conceptual es un aspecto indispensable para el desarrollo de la cognición, ya que los conceptos establecen un mecanismo cognitivo que permite economizar el aprendizaje de información, minimizando los recursos cognitivos necesarios para el mismo. De esta forma, los conceptos proveen al individuo de un sistema que les permite organizar la información que provienen de la experiencia, de tal manera que pueden identificar y razonar sobre diferentes categorías, propiedades y relaciones de aquello que lo rodea. Por otra parte, es necesario aclarar que la adquisición de conceptos está unida al desarrollo de la capacidad simbólica y de la capacidad de abstracción. La formación de conceptos está íntimamente relacionada con el correcto desarrollo de las funciones cognitivas, siendo este un aspecto central desde el punto de vista del desarrollo evolutivo. Además, los conceptos básicos se enmarcan en esquemas de conocimientos amplios y no pueden comprenderse como componentes aislados de la cognición. Es por ello que se puede inferir que la adquisición de conceptos está relacionada con el aumento progresivo del de abstracción, que comienza a adquirirse en la primera infancia y se desarrolla durante toda la vida del individuo. Esto es debido a que el ser humano tiene la capacidad de realizar una gran cantidad de actividades en continua relación con los estímulos que proporciona el ambiente, los cuales se encargan de modular su conducta psicológica. Este hecho ha sido observado y descrito por diferentes autores, referentes en el campo de la psicología evolutiva, como pueden ser Vygotsky, que defendía que la conducta del ser humano es producto de la evolución biológica y de la intervención con el medio, dando especial importancia al contexto histórico y cultural de Vygotsky. La adquisición de conceptos, al igual que otros hitos del desarrollo, está íntimamente relacionada con la oportunidad de interacción que ofrece el contexto que rodea al individuo. Por otra parte, es necesario remarcar la adquisición y aprendizaje de los conceptos básicos en la primera etapa de la vida del individuo, ya que estos serán la base sobre la cual se construirá el conocimiento de otro concepto más complejos, y es necesario exponer cuáles son estos conceptos y la edad en la cual suelen adquirirse. Por ejemplo, hay algunos conceptos básicos que se adquieren durante el desarrollo cognitivo del niño en la primera infancia. Esto quiere decir que son conceptos que se establecen de los 0 a los 4 años. Aunque por otra parte es necesario aclarar que la edad de adquisición que a continuación les mencionaré es un valor aproximado, ya que cada individuo sigue un ritmo diferente en el proceso de este aprendizaje. Por ejemplo, dentro de la categoría espacial están los conceptos de arriba y abajo, el cual se adquiere aproximadamente a los 30 meses, dentro y fuera en un aproximado de los 36 meses, delante y detrás, el cual se adquiere aproximadamente en los 42 meses. Dentro de otra categoría que pueden ser que viene siendo los temporales, por ejemplo, el hoy y el mañana se llega a adquirir aproximadamente a los 36 meses, en lo que sería mañana y tarde a los 46 meses. En la categoría de cuantitativos, por ejemplo, los conceptos de uno, pocos o muchos se adquiere aproximadamente a los 24 meses.
todos o algunos en los 42 meses y primero o último alrededor de los 42 meses. Y en la categoría de conceptos cualitativos podemos encontrar los colores básicos. Estos se adquieren alrededor de los 24 meses, grande y pequeño alrededor de los 27 meses. Redondo o cuadrado aproximadamente a los 30 meses, lleno y vacío igual a los 30 meses, alto y bajo, triángulo igual, diferente, colores complementarios se adquieren aproximadamente a los 26 meses. En la categoría de los conceptos de esquema corporal, la parte de la cara se llegan a aprender aproximadamente a los 14 meses, las manos y los pies alrededor de los 16 meses de edad y otras partes del cuerpo a partir de los 18 meses. Estos conceptos marcan, junto con otros indicadores, el nivel de desarrollo del individuo, aspectos básicos para diseñar e implementar un plan de actuación ante las dificultades cognitivas en una atención temprana. La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva, que aprenda. Cuando hablamos de metacognición, hablamos de que hace referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento, o, dicho de otra manera, de desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. Todo esto está implicando en que la persona sea capaz de entender la manera en que piensa y aprende, y de esta manera aplicar ese conocimiento sobre estos procesos para obtener mejores resultados. De este modo, la metacognición es una herramienta muy útil para mejorar las destrezas intelectuales, optimizar los procesos de aprendizaje e incluso facilitar la ejecución de tareas cotidianas, tan sencillas como, por ejemplo, tomar una decisión. En el área de la educación, la adquisición de herramientas para el desarrollo de habilidades metacognitivas favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, estimula la capacidad de autorreflexión y crea en el estudiante una conciencia de autonomía, autocontrol y autorregulación de los procesos de aprendizaje. Además, el dominio de la metacognición les proporciona la posibilidad de desarrollar un pensamiento propio para que trascienda las interpretaciones formales de un programa de estudios. Hoy en día hemos visto que en las escuelas se presenta lo que conocemos como aprender a aprender. Dentro de estos procesos nos permiten que nosotros nos autoevaluemos para ver en qué condiciones podemos mejorar nuestro proceso educativo o de adquisición de información. Por ejemplo, hay quienes pueden trabajar con un poco de estrés, mientras que hay otras personas que si están estresadas realmente se vuelven un tanto disfuncionales. Hay personas a las que les gusta trabajar un poco más bajo presión, dejar las cosas al final para llegar a desarrollarlas y poder cumplir con lo necesario. Sin embargo, hay otro tipo de personas a los cuales requieren de un poco más de tiempo para poder elaborar algún trabajo, alguna documentación con más precisión. Sin embargo, esto tiene que ver con la metacognición, que tú puedas identificar de qué manera puedes trabajar mejor o puedes brindar un mejor rendimiento y poder hacer uso de ello para mejorar tus habilidades educativas o de aprendizaje, disminuyendo el costo pues, de energía que presentamos durante estos procesos. Cuando hablamos de razonamiento, hablamos de operar con la información de que disponemos para obtener conclusiones, resolver problemas o realizar juicios, entre otros. Dentro del razonamiento existen tres tipos. El deductivo, el cual sigue reglas formales que permiten generar premisas para obtener algunas conclusiones. El inductivo, el cual es
consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. La verdad que se obtiene de las premisas no convierte en verdad una conclusión, porque puede haber unas excepciones para este caso. Recordemos que la verdad es subjetiva, ya que nuestra percepción no es igual a la de los demás. Entonces, por ese motivo es que este tipo de conclusiones puede tener algún tipo de excepción. Finalmente, está el tercer tipo, que es el dialéctico, el cual consiste en la capacidad de evaluar puntos de vista opuestos para determinar si son ciertos o son falsos, o para resolver divergencias, lo cual se refiere a la capacidad de utilizar una serie de habilidades de razonamiento cuando pensamos, en lugar de un tipo de lógica o método científico. Cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones, podemos aplicar algunas estrategias tácticas, como por ejemplo el ensayo y el error, que consiste en probar cada alternativa de solución ante una problemática. Esto quiere decir que nosotros, cuando querramos resolver alguna situación o algún problema, estaremos realizando diversos intentos, provocando algunas variantes cuando este no nos dé un resultado positivo, si es que la problemática nos lo permite. La resolución de problemas por algoritmo nos menciona que son procedimientos lógicos que garantizan la solución de un problema. Contrasta con la heurística, en que es más rápida pero no menos fiable. En la resolución de problemas heurística nos menciona que es empírica, que permite formar juicios y resolver problemas eficazmente. Suele ser más rápida que los algoritmos, aunque más propensa al error. Y finalmente, la resolución de problemas por intuición, la cual es una comprensión súbita y a menudo nueva de la solución de un problema. Contrasta con las soluciones basadas en las estrategias anteriores. Pasaremos ahora con el tema de adquisición y desarrollo del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos de un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. En su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Lingua se relaciona también con lingere, que significa lamer. Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referir a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un sistema de escritura propio. Aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referir a la capacidad de algunas comunicaciones entre los humanos, investigaciones recientes apuntan que algunas especies también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje también colabora de esta manera al aprendizaje socializado y la construcción de una cultura común. Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza última del lenguaje humano, se pueden distinguir diversas funciones. Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas. Se conocen al menos 6 funciones principales. Entre ellas está la función apelativa, la cual ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. También está la función fática o de contacto, es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. De igual manera está la función referencial, representativa o informativa, la cual pretende dar la información sobre un asunto en particular. La función emotiva, expresiva o sintomática procura expresar los estados de ánimo, los deseos, entre otros. La función poética o estética ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. Y la función metalingüística, la cual es
cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, como la gramática. Algunas de las principales características del lenguaje como fenómeno humano posee algunas de las principales características como las siguientes. Es una capacidad innata del ser humano, por lo tanto, es universal. Asimismo, es racional. En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia. Resulta de un proceso de codificación. Surge de la conversación social y, al mismo tiempo, requiere de una conversación para ser comprendido. Se expresa mediante sonidos, signos gráficos o signos corporales. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. Es flexible. Esto quiere decir que se modifica según las transformaciones en el entorno sociocultural. Los elementos del lenguaje humano permiten que la comunicación sea posible. Son los elementos que tienen en común todos los idiomas. Esto nos permite que pueda hablarse del lenguaje humano. Esta se diferencia de los sistemas de comunicación utilizados por otras especies, como las abejas o los simios, que son sistemas cerrados. Estos últimos consisten en un número fijo de cosas que pueden comunicarse. El lenguaje humano está basado en un código dual, en el cual un infinito número de elementos sin sentido propio, como sonidos, letras o gestos, pueden combinarse para formar unidades de sentido como palabras y oraciones. En el lenguaje se pueden definir como la forma de comunicar entre varias personas. El lenguaje es arbitrario en cuanto a una palabra por sí sola o generativo en cuanto a la ubicación de las palabras y está en evolución constante. Esto quiere decir que el lenguaje va sufriendo cambios conforme lo vayamos desarrollando. Sin embargo, existen 6 elementos principales del lenguaje humano que nos permitiría poder hacer uso de él de una forma correcta, lo cual nos posibilitaría comunicarnos con otras personas. Una de ellas es el alfabeto o abecedario, que es el conjunto de letras que se utilizan para escribir en uno o más idiomas. El principio básico del alfabeto es que cada letra representa un fonema. Los fonemas son los sonidos que forman las palabras al hablar. Son la articulación mínima de sonidos cortos y largos que forman las vocales y las consonantes. Otro de los elementos son los morfemas. Un morfema es un segmento corto del lenguaje o unidad mínima que tiene significado. El morfema tiene 3 características principales. La primera es que puede ser una palabra o parte de una palabra. La segunda es que no puede dividirse en segmentos con sentido más pequeño sin cambiar su significado o dejar un resto sin sentido. Por último, tiene un significado relativamente estable en diferentes ambientes verbales, como por ejemplo la palabra arquía, que es un sufijo que se agrega a sustantivos para indicar una forma de gobierno, por ejemplo la monarquía o anarquía. Otro ejemplo es el isimo, que se añade a adjetivos que indican superlativo, el cual indica que es un grado más alto o de una mayor intensidad, como por ejemplo buenísimo o altísimo. Otro de los elementos son las palabras, las cuales son arbitrarias, no lucen, suenan o se sienten como aquello que representan. Pero como el significado de la misma es conocido por el emisor y el receptor, estos pueden comunicarse. La arbitrariedad de la palabra se demuestra en la existencia de los distintos idiomas. Cada idioma nombra a un objeto, acción o cualidad con una palabra diferente. Otro elemento es la semántica. La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las relaciones entre ellas para construir un significado. La semántica, igual, es el significado y la interpretación de las palabras, signos y estructura de la oración. Determina la comprensión del mensaje, cómo se comprende a otros y la interpretación según el contexto. También estudia cómo ese significado cambia con el tiempo.
La semántica distingue entre significado literal y figurativo. El significado literal se asocia a los conceptos que tienen el valor de lo que expresan. Por ejemplo, el otoño comenzó con el cambio en el color de las hojas. El significado figurativo se aplica a las metáforas o comparaciones que dan un significado más potente. Por ejemplo, estoy hambriento como un oso. El último elemento es la gramática. Esta está compuesta por las reglas que organizan el orden en el que aparecen las palabras. Los diferentes idiomas poseen diferentes reglas gramaticales, es decir, diferentes formas de combinar las palabras para que tenga sentido lo que se quiere expresar. La adquisición del lenguaje es una de las habilidades más complejas del ser humano. Es por ello que durante los 2 primeros años de vida se establecen las bases de la comunicación, en la cual el niño desarrolla habilidades que le permitan crear una comunicación intencional, lo cual implica un proceso con diversos mecanismos específicos para lograr un desarrollo normal. La primera etapa comprende desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad. Al inicio, el bebé se comunicará por medio del llanto, buscando la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta etapa se caracteriza principalmente porque el niño realiza sonidos vocálicos y consonáticos por placer y así prepararse para decir sus primeras palabras. Aquí los padres juegan un papel sumamente importante, ya que ellos deben de estar atentos al desarrollo de su bebé en todos los aspectos, específicamente en el lenguaje, pues un bien desarrollo de este permitirá que se establezcan los lazos comunicativos desde temprana edad, así como evitar algunos probables trastornos que puedan afectar su relación social y su aprendizaje en un futuro. A continuación se muestra en la pantalla una tabla con la secuencia cronológica del desarrollo del lenguaje. Como podemos apreciar, en el nacimiento únicamente lloran y usan sonidos vocálicos. Del mes y medio a los 3 meses usan el juego de sonidos. Estos sonidos son los que están relacionados a la garganta. A los 3 meses asocian sonidos con significados y empiezan a sonreír. Prestan atención a la persona que habla. De los 4.5 meses a los 6 meses empiezan a murmurar una serie de consonantes y vocales. Mueven la cabeza a la fuente del sonido. De los 6 a los 10 meses reconocen sonidos básicos de su propio lenguaje. Dice adiós con la mano. De igual manera, de los 6 a los 12 meses empiezan a imitar sonidos. Esto sería en la etapa de los balbuceos. Ya pueden decir mamá o papá sin un significativo. De 9 a 10 meses utilizan señales para comunicarse. Dice mamá y papá, pero en este momento ya comprenden el significado de esa palabra. De los 10 a los 12 meses pueden responder al escuchar su nombre e inclusive decir su primera palabra. Del año a los 2 meses ya empiezan a tener un vocabulario de 3 a 5 palabras. Usan sonidos para nombrar objetos y personas. Siguen instrucciones concretas. De 1 año a 6 meses, su vocabulario se extiende de 7 a 20 palabras. Señala una parte del cuerpo cuando se le pregunta y puede conversar con sonidos inteligibles. Cuando hablamos de inteligible, hablamos de aquello que puede ser entendido o percibido sin problema. Y finalmente, a partir de los 2 años, su vocabulario se extiende a más de 50 palabras y puede señalar e identificar 3 partes del cuerpo. Empiezan a utilizar frases con 2 palabras. La edad específica para que comiencen a hablar puede variar, sin embargo, si se nota que el niño no ha desarrollado un lenguaje de acuerdo a la edad marcada, entonces podría existir o tratarse de algún retraso del lenguaje, por lo cual en este momento es cuando se sugiere buscar algún apoyo con algún especialista
en el caso. Las principales teorías del desarrollo del lenguaje son las siguientes. Skinner atribuye totalmente a factores ambientales el desarrollo del lenguaje. Depende de la forma en que los adultos críen al niño a aprender, a entender y a hablar una lengua. Está convencido de que el aprendizaje del lenguaje se basa en mecanismos como la imitación y el condicionamiento operante. El desarrollo lingüístico está moldeado por los reforzamientos positivos y negativos causados por las respuestas ante los estímulos. La teoría establece que los niños aprenden los sonidos y las palabras apropiadas en respuesta al reforzamiento de sus padres. Otro autor es Chomsky. Formuló la teoría más completa que describe la función del conocimiento innato en la adquisición del lenguaje. Para él, todos los lenguajes presentan cualidades universales. Por ejemplo, la forma de hacer afirmaciones y preguntas, la capacidad de referirse al tiempo pasado y las formas de construir los negativos. Por tanto, estas cualidades universales se han de reflejar en el carácter universal e innato de la mente humana. De hecho, Chomsky propuso que el niño nace propenso a la adquisición del lenguaje, la cual está programada para reconocer las reglas universales que son las bases de todos los idiomas. En el momento de nacer, el niño no tiene una lengua totalmente formada, pero al ir madurando, la propensión se activa y le permite al niño adquirir estructuras lingüísticas cada vez más complejas hasta alcanzar los niveles apropiados del adulto. Buscar los universales lingüísticos es un método de investigar la naturaleza universal de la mente. Chomsky piensa que las cualidades especiales de la mente dictan los principios operativos que toda lengua ha de observar. Uno de ellos es la dependencia de la estructura. Por ejemplo, muchas reglas gramaticales se basan en el hecho de que las oraciones tienen estructuras tanto en inglés como en otras lenguas. Sabemos que las preguntas y las oraciones declarativas se construyen de manera diferente. Por ejemplo, alguien podría decir: Juan se dirige a la tienda en estos momentos. Y otra persona lejos de ahí podría preguntar: ¿se dirige Juan a la tienda en estos momentos? Es necesario reordenar y ajustar las palabras de la oración declarativa. El sujeto Juan se pospone en la pregunta. Lo que Chomsky ha propuesto es que los niños inician el aprendizaje de una lengua esperando que ésta posea cierta estructura, orden y regularidad. Esta maduración expectativa será posible solo si el principio de dependencia de la estructura ya forma parte de la organización mental del niño. Para Chomsky y otros que colaboraron dentro de este marco teórico de referencia, se hereda la esencia de la sintaxis o estructura lingüística de todos los idiomas. El ambiente casi no interviene en las teorías estructurales innatas del desarrollo lingüístico. Es la experiencia la que decide cuál lenguaje hablará el niño. La lengua que oye el niño, tratase de español, inglés o algún otro idioma, será la que aprenda. Más aún, todos son igualmente aprendibles dentro de su punto de vista. Otro principal autor de estas teorías es Piaget. Piaget dice que tanto la naturaleza como la herencia, así mismo la crianza en el ambiente, contribuyen al desarrollo intelectual y a la adquisición del lenguaje. El niño participa activamente en la creación de las interacciones que ocurren dentro de los estados internos y las condiciones del ambiente externo. Las ideas piagetanas sobre el desarrollo lingüístico reflejan su gran interés en entender el desarrollo de la mente del niño, como lo indica el título de su libro, El lenguaje y el pensamiento del niño, de 1926. Dada esta predisposición, es predecible que Piaget suponga que el pensamiento simbólico es una condición para aprender el lenguaje. Durante la infancia, el niño puede pensar por medio de símbolos conforme aparecen los esquemas sensoriomotores.
Solo entonces entenderá las funciones del lenguaje como un sistema de símbolos. Las palabras pueden representar objetos, acciones o ideas abstractas. El frasco o el sonido más probable es un símbolo acústico que representa el objeto deseado. Como el lenguaje depende del pensamiento, en la teoría de Piaget se deduce que el habla temprana compartirá algunas de las características del pensamiento temprano. Aunque al final del periodo sensoriomotor, el niño se da cuenta de que forma parte del mundo, pero que tiene un ego independiente. Piaget observó que en gran parte del lenguaje del niño, incluso en los preescolares que estudió, nada tiene que ver con la comunicación y que no cumple una función social obvia. Más bien, tales verbalizaciones reflejan su pensamiento. Piaget llamó monólogos colectivos a este tipo de habla egocéntrica, es decir, hablar en presencia de otros sin esperar interacción ni comprensión alguna. Las estructuras internas son fundamentales, aunque no totalmente deterministas. El lenguaje no es resultado directo de una característica innata, sino una capacidad relacionada con la maduración cognitiva. Esta teoría es interactiva. Hay muchos factores sociales, lingüísticos y cognitivos que influyen en el curso del desarrollo. Más aún, interactúan y dependen unos de otros, además de ser recíprocos. En otras palabras, Piaget sostuvo que los progresos en el desarrollo del lenguaje se ven limitados por la cognición, pero al mismo tiempo reconoció que el desarrollo cognitivo no es suficiente para garantizarlo. Finalmente está la teoría de Vygotsky. Él creía que el pensamiento y el lenguaje se originan en forma independiente, pero que se fusionan en algún momento de la niñez temprana. No predomina ni uno ni otro. Además, señaló que el niño nace dentro de una comunidad social, por lo cual los cuidadores y otras personas que se conectan al mundo a través de las interacciones lingüísticas definen las funciones psicológicas que se manifiestan cuando interactúan con los adultos que estimulan y apoyan sus esfuerzos. En su teoría del desarrollo lingüístico, Vygotsky afirma que el habla comunicativa aparece antes del pensamiento verbal. Por ejemplo, el balbuceo es una esencia para el desarrollo lingüístico, pero no parece ser indispensable para el desarrollo cognitivo. A medida que el niño realiza la comunicación, esta habla social, como Vygotsky la llamaba, se convierte en habla hacia el interior. Es la precursora del pensamiento verbal. Cuando se transforma en diálogo interno, el niño adquiere lo que Vygotsky llama como habla interna, o sea, la forma más temprana del pensamiento mediado por el lenguaje. El habla social precede a la adquisición del habla interna, por ello Vygotsky pensaba que el pensamiento en la forma de habla interna tiene un origen social. El desarrollo del pensamiento lo rige el lenguaje, esto es, la herramienta lingüística del pensamiento y la experiencia sociocultural del niño. La observación de Vygotsky de que el lenguaje lo usa inicialmente el niño para comunicarse y de que el pensamiento se origina en el habla social internaliza esto inverso de la teoría piagetana. Vygotsky considera dinámica y volátil la relación entre pensamiento y lenguaje. A medida que ambos van desarrollándose, cambia constantemente la relación entre ellos. Más o menos en los 2 primeros años de vida se desarrollan de modo independiente como procesos paralelos, pero el lenguaje empieza a surgir de modo gradual con el pensamiento hacia los 2 años de edad. Esta combinación da origen a un medio espacial y potente. El lenguaje permite representar internamente como pensamientos privados a los objetos, las acciones y las relaciones, y de ahí comunicarlos a los demás. La percepción, la memoria y la solución de problemas son procesos mentales que se basan en el lenguaje internalizado. Según Vygotsky, uno de los aspectos más importantes del desarrollo es la capacidad creciente del niño para controlar y distinguir su conducta. El lenguaje le ayuda a controlar la acción presente. Además, puede utilizarlo para planear, organizar y regular sus acciones en un futuro.
Finalmente, Vygotsky pensaba que los niños de corta edad pueden realizar una cooperación social e intelectual mayor de lo que creyó posible Piaget. El individuo forma parte de una comunicación donde el conocimiento y las prácticas se rigen por convenciones sociales. En realidad, el lenguaje es una serie de convenciones aceptadas. La teoría del desarrollo de Vygotsky supone que el individuo y sus pensamientos no son independientes de la cultura, sino que se forman a través de las interacciones sociales moldeadas por una en particular.